Ok, un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo fue que el virus del VIH, cómo se desarrolló, dónde fue el epicentro y cómo se fue diseminando en el mundo? Hay muchas teorías. La teoría más cercana, científicamente hablando, hablan del mono verde, ¿no? El mono verde tiene una enfermedad que se llama virus de la inmunodeficiencia simiana. Este mono verde, como es conocido para todos, en África subsahariana, África subsahariana, que estaba por abajo del desierto y es la zona donde explotó esta epidemia, ¿no? Ahí las personas consumen carne de mono. Entonces ahí fue la teoría que este virus, el virus de la inmunodeficiencia simiana, que no debe de infectar al humano, pero tuvo una mutación y fue como infectó al ser humano, ¿no? Esa es la teoría. Hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Hasta que se pensaba que tenían relaciones sexuales con los monos, pero bueno, eso yo no lo puedo confirmar, pero bueno, hay muchas cosas de ese tipo. Esta es una transparencia donde podemos ver, hay dos tipos de virus del VIH, ¿no? El tipo 1, el tipo 2. El tipo 2 se encuentra más en lo que es en África, el epicentro, donde hay aproximadamente 36 millones de infectados. Sigue siendo el epicentro de la epidemia, y pues bueno, y ya fue como se pudo diseminar al resto del mundo. Para nosotros es importante conocer la estructura del VIH, porque de ahí nosotros podemos hacer el diagnóstico, podemos conocer su estructura, por qué fallan los antirretrovirales. Los antirretrovirales son medicamentos que controlan la enfermedad, no la cura, la controla, pero la controla a una persona. Que me han llegado pacientes de 20 años que llegan en mal estado emocional porque piensan que su vida acabó ahí. No, pues les tienes que comentar que prácticamente el pronóstico de vida de un paciente baja hoy en día, si la longevidad de 70 años, va a bajar de 5 a 10 años, ¿no? O sea, pasa de 20 años a 60 años, si no hay una interfase antes de otra situación, comorbilidad, pues va a llegar a esa edad, ¿no? Pero pues, prácticamente, como dijo el doctor, es una enfermedad ya crónica y el pronóstico de vida prácticamente es equiparable. De hecho, hay estudios donde se demuestra que las personas sanas que no llevan un control médico, que no van las que no tienen enfermedades, y personas que llevan control adecuado de VIH, el grupo de las personas, así como lo voy a poner entre comillas, sanas, pues tienen más mortalidad que las personas bien controladas con VIH, porque se diagnostica con diabetes, enfermedades cardiovasculares, y no tiene un diagnóstico oportuno y fallece por complicaciones. En VIH, cuando el paciente lo captamos, le damos un seguimiento adecuado, estudios, el tratamiento. Hoy en día las guías nos recomiendan, diagnosticas, tratas. Es algo muy importante que nos pasó. Ahora hacemos tratamientos muy tempranos, el paciente lo sacas del estado de SIDA, ¿no? Acuérdense que SIDA es menor de 200 CD4, manifestaciones propias de SIDA, que es como meningitis por criptococcus, meningitis por tuberculosis, neumonías asociadas a VIH como neumocistosis girovesi, ¿no? Entonces ya ha cambiado el paradigma, eso es muy importante. El antirretroviral nos ha dado otra cara del VIH, no como antes cuando descubrieron el 81 y a personas que debutaron con neumonías, pérdida de peso, sarcoma de Kaposi en la piel, y no saben qué hacer, ¿no? Y se morían las personas. Bueno, este es un retrovirus, porque es una familia de retrovirus. ¿Por qué? Porque la transcriptasa reversa, que es la enzima que va transcribiendo la información, pues es como, y a veces los virus, acuérdense que cuando destruyen un CD4 se forman 3.000 viriones. Esos 3.000 viriones no todos son infectantes. ¿Por qué? Porque como va muy rápida la transcripción, en algunos momentos falla, ¿no? Es como todo. Okay. Bueno, ya lo comentamos, así es como se diseminó, ¿no? El VIH. Acuérdense que empezó en África subsahariana y fue como se diseminó a través de algo muy interesante. El VIH en los tiempos cuando en Botswana, cerca de esa zona, cuando empezó a hacer lo que es la fiebre del oro, ¿no? Entonces metieron ferrocarriles. En aquel tiempo, en los tiempos de los 50, 60, las personas padecieron una enfermedad semejante a lo que es el VIH.
Entonces se enflacaban, tenían infecciones oportunistas y fallecían. Pero antes de fallecer, llegaron muchos médicos o investigadores de muchos países. A esas personas tomaron muestras porque no sabían contra qué se estaban enfrentando. Ahorita en los años 2000 esas muestras las descongelaron y le hacen pruebas de VIH y salen positivas. Entonces el VIH no es una enfermedad nueva, es una enfermedad desde los 50 ya había diseminación de esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy interesante que entonces de los años 50 ya hay VIH, nada más que pues, no había pruebas para diagnosticarlo. Hoy en día pues hay unas pruebas súper, hasta los 11 días después del contacto puedes darte cuenta si se infecta o no. Y pues llega primeramente llegó a América del Norte, pues bueno, los viajes eran más frecuentes para allá, Europa. Posteriormente, el primer caso en México fue entre el 83 y el 84, los primeros casos fueron en el 81 detectados. Estamos hablando un poquito. Bueno, la historia nos ha dado que el VIH no discrimina, ¿no? El VIH es una enfermedad que desgraciadamente afecta desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Entonces, por eso, hoy en día tenemos que hacer conciencia sobre esta enfermedad, porque pues desafortunadamente ha cobrado muchas vidas que no se tenían por qué perder en estos momentos por infecciones oportunistas. La enfermedad por VIH avanzada o el acceso a antirretrovirales. Hoy tenemos acceso 100% a antirretrovirales al sistema de salud, entonces es algo que nos está ayudando a evitar estas situaciones. Más adelante vamos a tomar en cuenta algunas cuestiones del tratamiento. Pues bueno, Freddie Mercury, pues él murió de SIDA por una neumonía por Limoscarini. Hoy Magic Johnson es un basquetbolista, también tiene VIH, pero está en control. El famoso Rod Hodgson, uno de, bueno, yo no lo conozco mucho, pero me puse a leer que era una estrella, ¿no? Por su personalidad el tipo, ¿no? Entonces también él falleció de cáncer de hígado con infección por VIH. Bueno, hay cosas, entonces esto solamente lo pongo como referencia, que el VIH no discrimina, no todos nos podemos infectar si nos exponemos. Yo creo que el uso del condón es una de las herramientas que hoy en día todos tenemos acceso y muchas veces no hacemos la conciencia de hacerlo, que es uno de lo que más podemos ofrecer en estos momentos. Pero hay cosas nuevas que ya llegaron y ahorita se los voy a comentar más adelante. La que sigue, por favor. Ok, como les comentaba, el 5 de junio del 81, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos informó de 5 personas, ¿no? 5 personas de hombres que tienen sexo con hombres que empezaron con neumonías, ¿no? En el 83 se aísla el retrovirus, en un joven de 25 años es cuando le pusieron el nombre, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana. Hay que comprender, cuando una persona sale positiva a VIH, es VIH positivo nada más. Una persona, ¿cuándo se le puede nombrar a una persona con SIDA? SIDA se define como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Acuérdense que no podemos nacer con él, lo adquirimos a través de la transmisión, de los mecanismos que generalmente ya conocemos. Entonces, en el 83, un francés fue el que descubrió la enfermedad por VIH. Vamos a ver un poquito cómo se transmite. El VIH, la verdad, es un virus que realmente tienes que estar así como moliéndole, ¿no? Así dándole lata para que te infectes, ¿no? No es un virus así como el de la gripa, como el COVID, que rápidamente se transmite al primer contacto. El VIH es un poquito más. ¿Y por qué se los comento? Hay publicaciones, por ejemplo, por cada 1000 exposiciones, por ejemplo, una transfusión sanguínea, uno esperaría, si a 1000 personas les transfunde sangre con VIH, entonces uno cree que se van a infectar las 10.000 personas, pero no. Solamente se infectaron 9.250. Hay muchos mecanismos aquí que interfieren. Ahorita vamos a conocer varios, porque les voy a hablar un poquito por qué hablaron no han escuchado del paciente Timothy Brown, ¿verdad? Es un paciente que se curó de VIH, una cura funcional, pues les voy a platicar. El porcentaje de cuando utilizamos en las personas que usan drogas intravenosas, de cada 10.000 exposiciones, 63 se van a infectar, ¿no? Entonces, las personas que tienen sexo anal receptivos, 138 por cada 10.000. Las personas que tienen sexo pene-vagina, 8 por cada 10.000 exposiciones. Y así nos vamos. La transmisión vertical, prácticamente, si no tiene tratamiento, la mamá que tiene
está embarazada con VIH, si no tiene tratamiento, el 20-26% se va a infectar. Pero con tratamiento menos del 1% se infecta, prácticamente no hay casos reportados con adecuado tratamiento. Lo que sin tratamiento, 22%, 26% hoy en día es esto, en toda la transmisión vertical es esto. Y prácticamente el sexo insertivo oral está muy bajo, pero sí la transmisión es, así como el receptivo oral, la transmisión es baja, pero sí ha habido casos, ¿no? Se ha habido casos, 4 casos conocidos, reportados por el sexo oral. Entonces, para mí, fíjense que el VIH así como que si tienes siguiendo relaciones o otras usas preservativo, pues sí te vas a infectar. Pero es un virus de difícil transmisión, pero pues eso depende de la inmunidad de la persona, la carga viral, infecciones de transmisión sexual previas, son mecanismos que aumentan la transmisión del VIH. Es una transparencia similar, función con aguja con lumen lleno de sangre y bueno, percutánea, lesiones sobre todo para personal de salud, ¿no? El personal de salud pues tiene que tener, después de tener un accidente debe de parar lo que está haciendo, empezarse a lavar y tiene que reportar el caso, hay que recibir profilaxis. Muchas veces me ha tocado en Celaya algo que a mí es como sentido común, ¿no? Un personal de salud se pica y le corre a recibir tratamiento profiláctico, pero debe ser tranquilo, ¿no? Yo lo que haría primero era ver si esa persona con la que tuve el accidente, preguntarle si tiene VIH o hacer una prueba rápida. Hay que pedirle permiso, hay que comentarle el caso y la mayoría sería que ha sido que pues hagamos una prueba, y yo creo que si hace una prueba al sujeto que tuvimos la exposición, entonces está negativo, no hay por qué tomar antirretrovirales. Pero esa es una recomendación. Si tiene un contacto de riesgo, lo que hay que hacer es pedirle a la persona con la que nos expusimos que nos dejen hacer la prueba para poder estar más seguros que no tenemos riesgo de transmisión. Esta transparencia es interesante. El VIH te infectas, tienes relaciones sexuales, te infectas, hoy te dispusiste, pero no te infectas mañana. Tienen que pasar generalmente las 24 horas, hasta 5, ya cuando llega el 5.º día, que ya está en sangre, ya no hay nada que hacer porque ya infectó el linfocito, ¿no? Entonces, tienen muchas cosas que hacer. Esto es para transmisión, sobre todo esta es una exposición vía sexual, ¿no? Llega la mucosa, están las células de Langerhans que están en los tejidos, se llaman células de presentación de antígeno, ya es cuando llega un linfocito, lo infecta y están más o menos 72 horas pasan para llegar ya cuando el virus, por esta célula, esa que parece como estrellita, es una célula de Langerhans, pero ya la infectó, ya la agarró el linfocito, lo transmite al CD4 con su... Acuérdense que la transmisión del VIH del paciente tiene que tener un linfocito que tiene el receptor SCR5, ¿no? Es donde el virus del VIH se conecta y lo infecta. Por eso es muy importante cuando tenemos un contacto sexual o las personas que sufren violencia sexual, darle tratamiento hasta menos de 72 horas, 3 días para dar tratamiento. Y también tenemos personas que sufren, hoy en día hay tratamiento en los Capacits que le llamamos PEP. Si tú tienes un contacto sexual con una persona que no la conociste y tuviste una relación casual, entonces tenemos 3 días para este tratamiento. ¿Qué se solicita? Pues ir al Capacit, comentar el caso, doctor, tuve una transmisión, ya lo vimos en la tabla anterior, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen más riesgo? Las personas que tienen sexo anal receptivo, ¿no? Entonces, y hubo eyaculación y no hubo preservativo, entonces el riesgo está presente. Tenemos que ir a una consulta al Capacit antes de las 72 horas para el tratamiento. Después de las 72 horas ya no sirve de nada, ya no tiene sentido más que hacerle pruebas a la persona. Entonces, pero también tenemos tratamiento que se llama PrEP. El PrEP, si yo tengo riesgo, a mí me gusta tener relaciones diariamente con diferentes personas, entonces hay un tratamiento para que tú lo tienes que tomar diariamente para prevenir la infección por VIH. Esos tratamientos están disponibles en Celaya. Cualquier persona tiene acceso a esos tratamientos siempre y cuando no tengan la derechohabiencia a otra institución como IMSS o ISSSTE. Fíjense, esta es una transparencia donde está el CD4, cómo infecta el VIH. Pero aquí nosotros vamos a
Aquí podemos hacer, aquí prácticamente hay muchos tratamientos que actúan a diferente nivel, desde el acoplamiento, la integración, la traducción, el ensamblaje, aquí los cimientos de la proteasa. Eso es solamente todo el mecanismo que se hace para infectar otro CD4 y producir más virus, ¿no? Acuérdense, aproximadamente un CD4 infectado produce 3.000 virus, ¿no? Pero no todos son infectantes, por la transcripción salen con anomalías. Pero, pues bueno, el PrEP actúa a este nivel, en la transcriptasa reversa. Acuérdense que les pasé la primera transparencia de la estructura del virus del VIH, cómo se puede producir nuevo virus, pero si nosotros se lo bloqueamos, ese virus no va a infectar, no va a crear más infecciones y va a destruir al virus y no va a infectar más CD4. Pero interesante todo eso, el material genético. Acuérdense que nosotros los humanos tenemos DNA, el linfocito CD4 tiene DNA y el virus del VIH tiene RNA, por eso que le transcribe la información del virus y por eso infecta y crea nuevos viriones. Bueno, eso es como cultura general, ¿no? La mayoría lo aprendimos, los que nos dedicamos a la salud, lo aprendimos en lo que es en microbiología, esta parte. Bueno, la OMS, la ONU-SIDA, lo que pretende que en el año 2030 ya no haya VIH. Y hay muchas cuestiones, muchos trabajos que se vienen haciendo, desde el tratamiento, el uso del condón, dar tratamientos para PrEP, personas que se expusieron, PrEP para personas que se van a exponer al VIH o que tienen, no todas las personas entran, pero te voy a hablar de algunas, las que son candidatas a PrEP. Entonces, esta es una línea del tiempo, lo que estamos en este momento, más o menos en 2022, se suponía que ya debemos de estar en un 0.05% de la transmisión, pero no podemos bajar del 0.3%, sigue siendo infecciones muy altas. Realmente yo espero que ya para el año 2030, con todo lo que está haciendo, se logre eliminar la infección del VIH. Ya la transmisión será muy por abajo del 0.1%. ¿Cómo nos estamos infectando en América Latina? ¿Cómo nos estamos infectando aquí en México, ¿no? Pues la transmisión del 40% sigue siendo hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero 4%, trabajadores sexuales 3%, personas que usan drogas intravenosas 3%, y población restante, pues a todas las personas que tenemos, las amas de casa que tienen riesgo, los trabajadores de la salud, que tenemos el riesgo de infectarnos, estamos en esta parte, ¿no? Pero bueno, sigue siendo poblaciones que tenemos que... Hoy ¿qué nos ha afectado hoy en el día para las personas que tienen, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, hombres transgénero, no se acerquen a los servicios de salud? Sigue siendo algo la discriminación, ¿no? El estigma y la discriminación. Tenemos que ser sensibles ante esto. Ya lo dije al inicio de la plática, todos tenemos riesgo de infectarnos, pero bueno, hay personas que hoy en día dicen, doctor, no me quiero ligar porque si no voy a infectar de VIH. Mucha gente tiene mucha mala información, creen que si se hacen la OTB se van a infectar, entonces creen que no tienen OTB, no se van a... Así me ha tocado personas, mujeres, que no tienen mucho conocimiento de la transmisión. Un poquito de historia del VIH, y bueno, ya les platiqué desde el inicio, en los primeros casos. Pues ya prácticamente, imagínense, en el 86 todo, empezó en los primeros casos 81, y en el 86 ya teníamos prácticamente VIH diseminado, un caso por lo menos en cada país. Y más o menos por esa fecha, en el 87, es cuando más o menos en el 87-88 sale el primer antirretroviral, el AZT, la silobudina. Esas se utilizaron en aquel tiempo para algunos tipos de cánceres, pero lo probaron como una vena que otorgar a las personas de VIH, entonces se vio que fue útil. En el 96, prácticamente en el 96 fue cuando ya, porque antes le dabas un tratamiento, el paciente como que se curaba y a los 3 meses recaía otra vez, y las cargas virales pues mantenían altas. Le metieron 2 medicamentos del 87 al 91, un poquito mejoró, los pacientes bajaban la carga viral, como que se componían un poquito, pero ya después de 2-3 años recaían otra vez. Fue en el 96 donde se crearon los virus de la proteasa, le pusieron 3 medicamentos y el paciente prácticamente mejoró muchísimo como antes de infectarse. Entonces fue lo que hoy en día seguimos utilizando 3 medicamentos activos contra el VIH.
Pero a alguien se le ocurrió por el 96, no, pues ya lo curamos, se los quitan y recae otra vez, ¿no? Entonces no se debe suspender nunca el tratamiento para el VIH. Un poquito la historia social, ¿no? Fue hasta el año 2001 porque el secretario de las Naciones Unidas fue cuando ya declaró que el VIH es una pandemia mundial y que todo el mundo debe tener tratamiento, acceso tratamiento para el VIH. Lo que les comentaba, algunas personas, Ralph Hodgson murió por VIH, bueno, tenía cáncer de hígado también. Y bueno, pues prácticamente hay unas cosas que en el 81, los primeros casos que se detectaron. Vamos a entrar un poquito a la clínica del VIH. Una persona que se infecta de VIH tiene una relación de riesgo con una persona que tiene una carga viral alta, no toma antirretrovirales, es más, no sabe que tiene VIH. Siempre empieza, el 60% o 70% de las personas que se infectan pasan por esta etapa. El síndrome retroviral agudo es una enfermedad infecciosa, febril, exantemática, no entra dentro de la clasificación de enfermedades exantemáticas, pero tiene un exantema muy importante, el rash, ¿no? Entonces, fiebre, tiene crecimiento de ganglios, sobre todo lo que es en ingles, en cuello, tiene datos de meningitis aséptica. ¿Por qué? Pues el paciente llega con meningitis, le haces una punción lumbar y prácticamente los cultivos salen negativos, no hay aumento de linfocitos, se llama pleocitosis, no hay proteínas en líquido cefalorraquídeo, entonces, y dolor faríngeo, pacientes bajan de peso. Es muy importante tener este concepto. En otros países del primer mundo, las personas saben de esto, llegan al servicios médicos y dicen, doctor, yo creo que tengo VIH. ¿Por qué? Porque hace 15 días me dio fiebre, adenopatías, bajé de peso, me dio rash. Entonces, llegan a hacer la prueba y sale positivo. Entonces, yo creo que nosotros yo por eso empecé con esta, me las quise poner para entender un poquito. 70% van a pasar por esta etapa. Y esto se ve porque el paciente está teniendo una carga viral, una replicación muy alta de replicación viral, por eso va a tener esas manifestaciones. La que sigue, por favor. Esta es otra transparencia, por eso es muy importante conocer la fisiopatología del VIH. Hoy en día hay una clasificación de FIVIC, donde podemos darnos cuenta en qué momento utilizar las pruebas. Le dije yo, hay una prueba que no la utilizamos, porque acuérdense que para hacer diagnósticos tienen que ser pruebas accesibles y no costosas. Pero la carga viral, el RNA viral, es la primera que se hace positiva después del contacto a los 11 días, 9, 11 días sale positiva ya. Pero no es la prueba, porque ¿qué persona llega aquí? Pues nadie llega a esta etapa. A veces llegan a un síndrome retroviral agudo, van al doctor, les da tratamiento, y esto dura casi después de 2 semanas del contacto sexual, se presenta el síndrome de retroviral agudo. Pero esta transparencia la traje porque hay que ver en qué momento utilizar. Aquí me falta el tiempo generalmente, pero los ELISA salen después de los 24 días, ELISA de 4ª generación, y el Western blot es más tardado. Le voy a hacer una pregunta aquí. A los niños que nacen con mamá, nacen de una mamá con VIH, ¿les piden Western blot para diagnosticar, confirmar la enfermedad? Hace la mano que dice que sí. Western blot para un niño que nace de una mamá con VIH. Western blot, ¿quién hace la mano que está de acuerdo en hacérselo? Nadie. ¿Por qué no? ¿Dónde? Y les preguntas de ELISA, que si les hacen una ELISA. No, pues, ok. Bueno, también mi compañera Anabel, de acuerdo, o le hacen una ELISA a un niño recién nacido con mamá con VIH. Ya lo deben de saber aquí mis amigos, los que se dedican a epidemiología, por favor. Pide Western blot, sí, no, sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Igual una prueba de ELISA a un niño recién nacido, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Venimos a aprender. Este es un Western blot y esta es una ELISA de hoy en día de 3ª, 4ª generación. Bueno, acuérdense que la mamá infectada tiene unas proteínas que se llaman IgG y IgM, ¿no? Así que IgM la transmite la mamá todo el embarazo a través de la placenta, ¿no? Lo va a pasar.
Entonces el bebé va a tener IgM durante nace. ¿Cuánto duran los IgM en los bebés? Duran un año, 6 meses. Por eso yo tuve un pleitito con un pediatra en Celaya que le mandó a hacer Western Blot, le dijo: este niño está infectado. Y yo le dije: no está infectado, porque estaba manifestando porque acuérdense que el Western Blot detecta anticuerpos contra las proteínas. No detecta haz de cuenta, no detecta proteínas, detecta anticuerpos. Por eso no es específico. Para nosotros es más fácil pedir una carga viral porque detectamos el virus, ¿no? El virus, la cantidad de virus. El Western Blot son anticuerpos contra las proteínas. Entonces la mamá tiene IgM, va a durar, no es conveniente hacer un Western, no hacerle, hay que hacer una carga viral, ¿no? ELISA también va a salir positivo. Entonces por eso muchas veces tenemos problemas con el diagnóstico. Hoy estamos en esa situación. Epidemiológicamente, por epidemiología, tenemos una situación del VIH, ¿no? Hoy en día tenemos estos casos detectados, pero realmente no hemos detectado otros casos. Por ejemplo, en Guanajuato se supone que hay 9,000 casos sin diagnosticar, 9,000 casos, ¿no? En Guanajuato, solo Guanajuato, y así en cada estado, lógicamente Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz tienen una prevalencia y una incidencia más alta. Pero pues bueno, esta es la intención de venir a hablar de VIH, es para conocer dónde estamos. Tenemos que hacer más diagnósticos, tenemos que invitar a personas de alto riesgo. Fíjense, es un niño que le diagnosticaron con VIH, después de 6 meses de tratamiento, ¿cómo se recuperan? Esto lo hacemos en Celaya, así nos pasa. Personas que llegan con infecciones pesando 30, 40 kilos, con tratamiento, a veces llegan con tuberculosis, vienen con cáncer, pero después de 6 meses así se ponen. La verdad es algo que a nosotros nos motiva mucho a seguir trabajando en esto. Lo que no queremos que lleguen aquí, porque la mayoría que llegan en C3, menor de 200 CD4, en etapa de SIDA, es porque se complican y pueden fallecer. Por eso hay que hacer diagnósticos tempranos, hay que hacer pruebas indiscriminadas, hay que mandarlo a capacitar. Tenemos una infraestructura muy importante, podemos ofrecer tratamiento a una persona que se expuso una relación sexual casual, una persona que no se quiere infectar. Por VIH tenemos PrEP. Entonces hay muchas herramientas para evitar el VIH hoy en día. Y la verdad esto a nosotros nos da muchas ganas de seguir trabajando, porque realmente son cambios importantísimos, ¿no? La que sigue, por favor. No los voy a aburrir de VIH, les prometo, pero me gustaría. El VIH no solamente afecta el sistema inmune, afecta el cerebro, causa demencia. Hagamos conciencia, hay que hacernos diagnósticos tempranos. Conozco pacientes de 30 años que se les olvidan las cosas, tienen complejo de demencia SIDA, es algo horrible, tan jóvenes, personas que son gerentes de empresas y que dicen: doctor, me van a bajar de puesto porque ya no tengo la habilidad mental que tenía. Es algo que te preocupa a ti, ¿no? Y tratas de ayudarlos, iniciar tratamientos efectivos que penetren al sistema nervioso central para que la carga viral baje. Pero por eso hay que hacer diagnósticos tempranos, ¿no? Afecta el sistema nervioso central, aumenta el riesgo cardiovascular. Hoy en día el VIH también, no solamente los que somos los factores de riesgo normales, el tabaquismo, ser hombre, más de 40 años, la diabetes, dislipidemias ocasionan infartos al miocardio temprano, ¿no? El VIH también ya se formó en esa lista, ¿no? Para hacer más daño. Cáncer, aumenta más cáncer, el sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, cáncer por VPH es más notorio. Acuérdense que las personas con VIH, las mujeres, el Papa Nicolau es cada 6 meses, no es cada año. Tenemos que hacer cribados más tempranos, ¿no? Las pacientes aumenta más el riesgo de problemas a nivel óseo, daños renales. Tengo un paciente de 27 años, ya está propenso a diálisis. Estoy haciendo el esfuerzo de que no llegue a diálisis porque causa nefropatía por VIH. Son cosas que no solamente es que bajen las defensas, afectan prácticamente todo el organismo, ¿no? Por eso es muy importante esto. Yo quería que lo sepan, porque me llega un paciente con una enfermedad desconocido, no lo conoce, pero llegó con un herpes mayor, 2 dermatomas, un herpes zóster que le empezó en la pierna y se le subió al muslo. Yo le haré una prueba de VIH, ¿no? Porque una persona normal no debe de viajar o no puede ponerse el herpes zóster mayor a 2 dermatomas. 2 dermatomas ya se identifica en inmunosupresión. O personas que llegan a una VIH muy normal en la consulta, lo que somos médicos o enfermería, que piden una biometría hemática, ven plaquetas de 100,000
en una persona de 20 años y ya le interroga, lo busca, le oye, una plaquetopenia es una manifestación de VIH. Entonces la trombocitopenia, una persona de 25 años, pues búscale VIH porque no es normal que le bajen las plaquetas. Las mujeres que tienen candidiasis, más de 5 a 6 episodios en un año, ¿a qué se les pruebas de VIH? No es normal que una mujer tenga 5 o 6 episodios de candidiasis vaginal al año. Esa es una indicación para hacer pruebas de VIH. Les digo, ataca todo el cuerpo, pulmones, neumonías, tuberculosis, la tuberculosis extrapulmonar. Acuérdense que personas que tienen hematuria, le haces cultivos y no sale el cultivo, no aporta nada, pero salen piocitos, tienen pus, tienen leucocitos, pero no desarrolla que algún desarrollo bacteriano. Pues búsquenle tuberculosis y hagan la prueba de VIH, ¿no? Me ha pasado a mí, ¿qué más cosas que los orientemos? Personas que llegan por caída de cabello, les buscas hipotiroidismo, disminución de folatos folatos en sangre, y dices tú, el paciente tiene sífilis secundaria, no es un diagnóstico temprano, y ese paciente, una persona con ITS, tienes que buscarle forzosamente VIH. Una persona con tuberculosis tienes que buscarle VIH. Una persona con VIH tienes que buscarle tuberculosis. El 50% de las personas que tienen VIH tienen que tener tuberculosis o la desarrolla muy tempranamente en cualquier momento de transcurso de su vida. Hoy en día es un tema muy importante el proceso inflamatorio en general. El VIH causa respuesta inflamatoria sistémica, desarrollan enfermedades más, diabetes, hipertensión, marcadores de reactantes de fase aguda, los vas a tener activos. Una persona que tú le pides una velocidad de sedimentación globular, una PCR de alta definición, te dicen pues está alto y no te explican, no tiene infecciones aparentes, no tiene artritis reumatoide, alguna enfermedad autoinmune. Entonces pues yo le buscaría VIH también, porque antes el tratamiento antirretroviral causaba muchos problemas. Los pacientes tomaban 3, 12, 18 píldoras al día para controlar el VIH. Causaba cosas muy difíciles, lo que es atrofia de la cara, ¿no? Y a veces se le acumulaba, de la cara se hacía flaquito, de la espalda se hacía como una jorobita de búfalo. Eso se llama lipodistrofia, ¿no? En una parte se acumulaba, en otras partes se causaba atrofia. Entonces, algo importante, fíjense, realmente nosotros tenemos, las personas que fuman tienen riesgo de que se infarte más temprana edad. La obesidad abdominal, lo que tienen la pancita flaquitos, pero tienen tan panzoncitos, tienen más riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, hipertensión, lo que ya conocemos, ¿no? Lípido, la edad, mayor de 45 años. Una persona, el papá sufrió un infarto, el hijo tiene 5 a 10 años antes del papá de desarrollar un infarto también. Entonces, la que sigue, por favor, pero ya se formó el VIH, ¿no? Ya se formó el VIH en lo que les comentaba, ya se formó también para ser parte de... Entonces, el tratamiento antirretroviral hoy en día, son más nuevos los tratamientos, pero no quita de que te pueda desarrollar alguna otra complicación cardiovascular. Este es un CD4, es una transparencia, este es un CD4, ¿no? Y esta célula, aquí están los correceptores, el CCR5, CXR4. Aquí lo que me interesa mucho es, aquí se acopla el virus del VIH, en el CCR5, es una variante CXR4. El 2% de la población mundial tiene una variante, le llaman una variante que se llama Delta 32. Esas personas que tienen la variante Delta 32 en el correceptor CCR5 nunca se van a infectar de VIH, porque el virus del VIH no se puede acoplar a esa variante Delta 32. Entonces, la mayoría de los virus del VIH son CCR5, hay unas variantes XR4 que también se pueden... pero esas son otro tema, sobre todo cuando hablamos de resistencia, pero no lo voy a tomar. Vámonos nada más a ver esto. La que sigue, por favor. Estos son algunos estudios que se han publicado donde las personas se han curado de VIH, el paciente Berlín, el bebé de Mississippi, la corte Visconti, y hay una pareja de Boston, ¿no? Una pareja, vamos a ver un poquito. Esas son las personas que ya se han reportado como casos curas funcionales, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos. Es interesante. La que sigue, por favor. Miren, este es el paciente Timothy Brown, este es el paciente Berlín. Su historia, este es su equipo médico,
que ayudó que este paciente, ahorita les voy a platicar un poquito, está interesante el caso, la que sigue, por favor. Fíjense, él diagnostica en el 95, él ya falleció, desgraciadamente falleció por su enfermedad, pero duró prácticamente cuando hicieron ese tratamiento, el paciente ya no le encontraron VIH, ni estigma, ni carga viral, ni las pruebas de VIH, o sea, es algo increíble. Él diagnostica en el 95 VIH, en el 2002 recibe tratamiento antirretroviral, en el 2006, entre el 2000 y 2007, él él le dio una enfermedad que se llama leucemia mieloide aguda, en el 2006-2007, en este momento, su médico investigador, entonces le dieron quimioterapia, le dieron radiaciones, recibió también tratamiento, radiación total en cuerpo, pero es muy interesante. Dentro de su tratamiento al paciente le dieron quimioterapia y le bajaron prácticamente todas sus defensas a cero. Entonces él firmó de consentimiento, no era algo muy ético, pero pues fue un proceso de bioética muy importante, pero al final el proceso y el estudio. Entonces este paciente recibió trasplante, buscaron un donador de médula y buscaron el que fue donador tenía la variante Delta 32, nunca se iba a infectar, entonces le trasplantan las células madre en este momento, y cuando creó nuevas células C, nuevos linfocitos, su sistema inmune se empezó a recuperar, entonces él adoptó la mutación Delta 32, fue como él. Ya después, fíjense, le buscaron muchísimos estudios, le hicieron biopsias, colonoscopía, sigmoidoscopía, leucoforesis, entonces muchos estudios para diagnosticarse, porque el VIH se desapareció de su cuerpo. Fue cuando se entendió que el Delta 32, la mutación Delta o la variante Delta 32 puede curar el VIH. Entonces, pues falleció de lo que no pudieron curar, curó el VIH, pero no pudieron curar la leucemia, ¿no? Es un caso interesante, está publicado en esto, tiene algo de tiempo, pero es interesante. Este es otro estudio donde a los niños que nacían de mamá con VIH, y los niños le detectaron cargas virales al momento de nacer, le dieron tratamiento efectivo por un mes y posteriormente le suspenden el tratamiento. Entonces esos niños prácticamente ya no le encontraron ni cargas virales positivas. ¿Esto a qué se debió? Entonces se supone que la cura va encaminada. Entre más temprano diagnostiques al paciente, es un paciente que algún día se va a beneficiar de terapia antirretroviral que le cura el VIH. Es lo que en ese estudio está reportado en el New England Journal. Entonces se supone que en ese estudio los niños se van a beneficiar mucho. Y esto me pasó con un niño de San José Iturbide. Le encontramos 86 copias, le dimos tratamiento y él lleva 2 cargas virales indetectables. Yo espero que siga así detectable. Entonces, un paciente por eso es muy importante, el tratamiento es muy efectivo, sobre todo cuando se le da a las personas embarazadas muy a tiempo, después de las 8 semanas de embarazo. Ya se lo diga después, pues ya hay protocolo, no se puede dar un tratamiento a una persona que en las primeras etapas del embarazo, ya cuando llega casi el expulsivo, el tratamiento es muy diferente, pero esto se hace y podemos curar, o el niño no se infecta. Aquí viene las cargas virales, llegaron muy altas, fueron bajando con el tratamiento, y aquí ya se llegó. Es el mismo estudio del niño. Los percentiles de los CD4 prácticamente no hubo variación, se estabilizaron, pero acuérdense que los niños nacen con CD4 muy altos de 3000 y cuando va creciendo a los 6 años ya cambia casi como un adulto. Alcorte y Visconti, fueron 14 pacientes también. Entonces 14 pacientes que se le dio seguimiento, sus cargas virales CD4, entonces se mantenían bajos. Prácticamente personas que se encontraron en etapas iniciales de la enfermedad del VIH. O sea, no cualquier paciente pudo intervenir, pero bueno, muy importante, muy interesante este estudio también. Paciente Boston. Esta transparencia prácticamente habla del tratamiento corto, más bien la infección corta con la infección. Este es lo que nos están comentando. Una persona que no recibe tratamiento con una infección ya de muchos años va a ser muy difícil erradicarlo. Pero personas recién diagnosticadas con tratamiento corto podrían beneficiar a un paciente. ¿Por qué pasa? Ya les voy a hablar un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace crónico el VIH? Porque llegan los reservorios o a santuarios virales dentro de los ganglios. Los medicamentos no penetran ahí, no pueden pasar los antirretrovirales. Por eso la enfermedad se hace crónica, porque no pueden penetrar y ahí es donde se reproducen y por eso
no se hace crónica la enfermedad, pero esa es una parte de lo que hablamos anteriormente. Y bueno, esto es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos unos pasos, lo que se ha estudiado, todavía no está definido, están en procesos de estudios, en fases todavía de investigación, pero yo creo que esto va a llegar a algún momento. La que sigue, por favor. Prácticamente pasa uno a activar el reservorio, lo que estoy diciendo, el medicamento no llega a los reservorios virales, entonces hay medicamentos que se están haciendo, el Vorinostat, para poder llegar y que sea visible el virus del VIH en esos reservorios y que entre el medicamento. Eliminar el reservorio, bueno, después prácticamente se están investigando activación de CD8 o vacunas celulares, ¿no? Interferones, algunos moduladores de anticuerpos monoclonales que han servido hoy en día. Va a ser vienen cosas muy nuevas para eliminar el VIH, el control del VIH. ¿Y cómo proteger las células no infectadas? Porque acuérdense que los niños, el VIH tarda mucho tiempo para infectar todo el cuerpo, porque llega al sistema nervioso central, llega al hígado, se desarrolla también el sistema. Aquí el intestino hace una función muy importante para la infección. Entonces, el tratamiento antirretroviral es muy efectivo, los anticuerpos neutralizantes y algunas terapias higiénicas, ¿no? Lo que vienen hoy en día para hacer esto. Hace 10 años más o menos salió la vacuna tailandesa, donde solamente de 10 personas que se las ponían, solamente 3 no se infectaban con VIH. Entonces, no podemos otorgar eso a la población. Tiene que ser al revés. Si fueran 7 las que daban inmunidad y 3 no, probablemente es muy una buena vacuna que esta no la podemos aceptar porque pues sería en contra, ¿no? de lo que es la bioética. Bueno, ya casi voy a terminar la presentación. Quiero hablar un poquito del PrEP. El PrEP es el tratamiento profilaxis preexposición. Eso significa PrEP, que significa personas que tienen riesgo de contraer VIH, y este tratamiento está hecho para esas personas, ¿no? En el 2012 fueron los primeros casos. El primer PrEP que se autorizó en Estados Unidos fue en Estados Unidos en el año 2012, y así fue como se fue metiendo a todo el mundo. México ya hoy en día tiene PrEP, pero desde el 2012 hay estudios que han venido reforzando que es una estrategia para disminuir la transmisión del VIH. Bueno, la historia nos lo ha dicho, ¿no? La historia, empezamos pues en condón, ¿no? Y el condón para la prevención, como que no ha funcionado al 100%, no todos usan condón, las drogas, el alcohol desinhiben a las personas, no uso condón, así como va, ¿no? Entonces eso ha dado mayor tasa de infección. Luego las personas que usan drogas intravenosas, se ha buscado estrategia de otorgarles jeringuillas limpias para evitar las pruebas tempranas, tratamiento antirretroviral. Son estrategias que se han venido a través de la historia haciendo para disminuir la transmisión. Hoy hay un estudio que en 2016 se llama el estudio Partner. ¿Esto qué significa? Significa que si una persona está indetectable, no puede transmitir el VIH a su pareja. Una pareja sin VIH no lo puede transmitir. En ese estudio salieron como 1000 personas que se infectaron, pero lógicamente las personas que tomaban tratamiento antirretroviral no lo tomaban bien, tenían viremias altas, tenían infecciones oportunistas, o tenían infecciones de transmisión sexual como gonorrea, tenían sífilis, tenían chancro sifilítico, chancro blando, lo que es Haemophilus ducreyi. Por eso transmitía más el VIH, pero realmente si una paciente lo lleva indetectable no transmite el VIH. Hoy lo que tenemos hoy en día para prevenir el VIH es el PrEP y el PEP. Bueno, el tratamiento del PrEP es otra micrografía como el ciclo del VIH que hace un momento se los presenté. Actúa a este nivel. A nivel 3 actúa el PrEP, no va a infectar el VIH. Todo es molecular, se ha funcionado, 30% en nuestros países ha bajado su tasa de transmisión. En México puede pasar lo mismo. Y tenemos tratamiento. Yo creo que este es común. Yo creo que mis compañeras van a hablar esto más adelante un poquito mejor que yo, pero sí muy importante tener en cuenta que, voy a hacer un comercial. En Celaya tenemos PrEP, tenemos PEP, utilícenlo. Tenemos tratamiento para evitar que las personas se infecten de mayor riesgo. Es un medicamento, una toma al día. Los médicos lo valoran, es una sola toma al día. Tenemos que valorar su función renal, algunas pruebas de laboratorio, algunas otras infecciones. Estas son prácticamente las personas que tienen derecho a PrEP o que son indicativos de PrEP. Los hombres que tienen sexo con hombres, parejas heterosexuales discordantes,
usuarios de drogas intravenosas. Esas son como las primeras personas que tienen derecho a PrEP. Pero, y por ejemplo, una persona que sufrió violencia sexual y recibió PrEP, es indicativo también de que se recibe profilaxis. Una persona que tuvo una infección de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, tiene que tomar PrEP, es candidata, pero bueno, el tratamiento está, no se sienten discriminados. Es una parte importante, ahí no se le va a discriminar, estigmatizar, y es algo importante. Más poblaciones, ¿no? Más población, bueno, lo mismo que les había comentado, más poblaciones que tienen derecho a utilizar PrEP, usar drogas intravenosas, lo famoso, el chemsex, personas que utilizan poppers, que utilizan drogas para tener relaciones sexuales, son personas, el chemsex también son personas que son candidatas a PrEP. ¿Alguien conoce cómo se llama? Se me fue el nombre, lo conocía, que utilizan los futbolistas para que se les quite el dolor en un golpe, que es como un spray. Ajá, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Cloruro de etilo. El cloruro de etilo lo utilizan mucho las personas, hombres que tienen sexo con hombres, porque ya ven que las relaciones en hombres que utilizan chemsex, lo utilizan mucho. ¿Por qué? Porque el cloruro de etilo quita el dolor, pero la sensación no la inhibe, entonces por eso lo utilizan mucho y es muy barato, ¿no? Tienen mucho acceso al cloruro porque las relaciones les quita el dolor, pero la sensación que tienen en una relación sexual no se quita, ¿no? Es el mecanismo de eso. Entonces es muy utilizado en las personas que usan chemsex. También son candidatas a PrEP. Hoy en día los estudios que se han realizado, el estudio, ¿quién prefiere utilizar? ¿Por qué utilizan PrEP, no? Pues la mayoría de las contestaciones de las personas es porque prevenir VIH, tener relaciones sexuales sin condón. Ese es otro punto del PrEP, ¿no? Se da tratamiento, pero las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo las bacterianas como sífilis, gonorrea, van a aumentar. Y el 8% dice sentirse más seguro con el sexo. ¿Por qué no utilizan PrEP? Prefiero el preservativo, no quieren arriesgarse a infección de transmisión sexual, y el 13% dicen que tienen una pareja estable, ¿no? Son cosas que las personas que están en PrEP, estos datos nos los pasan y yo creo que son importantes comentarlos. ¿La que sigue? Bueno, creo que ya la última. Creo que ya. Muchas gracias por la atención. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.